Hermanos, buenos días. Buenos días. La semana pasada se inició este rol, esta serie del estudio de Juan, ¿no es cierto? El pastor Álvaro estuvo compartiendo el pasaje de Juan 20, 30 y 31 para ver el propósito de la carta de Juan. Y parece que eso creó un poquito de confusión porque me preguntaron, pastor, ¿cuál va a ser el texto hoy? El pasaje de Juan 21. Y dije, no, vamos a empezar Juan 1. Porque la semana pasada estábamos viendo el propósito de la carta y era el inicio de esta serie. Y cuando el pastor Álvaro compartía ese pasaje del propósito de la carta de Juan, él hizo una pregunta. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta? ¿La recuerdan? Él preguntó, dijo que hay una pregunta en el ambiente que podíamos hacérsela a cualquier persona, y la pregunta era: ¿crees en Jesús? Y él, a partir de eso, empezó a analizar también el hecho de que hay mucha gente que nos puede decir que cree en Jesús, pero después de analizarlo con la palabra de Dios y los conceptos que maneja la gente, nos podíamos dar cuenta de que hay mucha gente que piensa que cree en Jesús, pero realmente no cree en Jesús. Y hoy, como les dije, vamos a ir al primer capítulo de Juan 1, vamos a tocar el capítulo del versículo 1 al 5, y vamos a responder otra pregunta que nos va a ayudar a entender si es que creemos en Jesús o no. Y la pregunta es: ¿quién es Jesús? Si yo creo en Jesús, tengo que conocer a Jesús, saber el carácter, las características de Jesús, y es lo que vamos a descubrir en esos primeros 5 versículos del capítulo 1 de Juan. Y hoy vamos a aprender o a recordar 3 verdades sobre Jesús. Lo primero es que Jesús es Dios, cosa que algunos no creen. Vamos a ver que Jesús es creador, y vamos a ver que Jesús es vida y luz. Y a partir de este reconocimiento, ese aprendizaje de estas características, estas verdades de Jesús, vamos a ver cuál es la relevancia en nuestra vida, cuál es la relevancia de saber que Jesús es Dios, que Él es creador y que Él es vida y luz, cuál es la relevancia en la vida del creyente y cuál es la relevancia en las personas que no conocen a Jesús, que dicen creer en Jesús, pero probablemente no conozcan a Jesús de la Biblia. Entonces les pido que me acompañen a orar para después pasar a la reflexión de este texto. Amado Padre, cuán bueno eres tú, nos permite estar hoy aquí, Señor. A pesar de que podamos venir cargados, con problemas, con preocupaciones, otros alegres, tú, Señor, nos has traído aquí. No es una casualidad que ninguno de nosotros esté hoy día aquí, Señor. Por eso, al orar, al buscarte como el Dios Todopoderoso, queremos rogarte que tú trabajes hoy en nuestro corazón y en nuestra mente. Si somos hijos tuyos, Señor, revélanos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que corregir. Y si alguien no te conoce, que hoy día te conozca por medio de tus palabras, Señor. Que eso lo lleve a adorarte, a conocerte como el Jesús Salvador. Guíame, Señor, en medio de ese tiempo y permite que todos estemos atentos a tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Juan, capítulo 1, vamos a ver el verso 1 y vamos a ir avanzando. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese pasaje de Juan, estos primeros versículos, en realidad toda la carta está impregnada de verdades teológicas, pero esos primeros 5 versos son muy fuertes en teología, en lo que es la verdad de Jesús. Y Juan empieza con un tema, con un texto que dice: en el principio. Este texto, en el principio, nos hace pensar en otro libro de la Biblia, al cual les hace acordar. ¿Sí? ¿Les hace acordar? ¿No les hace acordar? Génesis. ¿Perdón? Génesis, correcto. Cuando vemos a Génesis, en Génesis 1, dice: en el principio creó Dios. Y la idea de Juan, al iniciar así este evangelio, es poder llegar a los judíos, porque para los judíos escuchar el término en el principio era llevarlos en su mente automáticamente al Génesis, al momento de la creación, al momento del inicio de todo. Y por eso empieza con esas palabras Juan, el evangelio. Y su propósito es precisamente
que ellos puedan conocer a Jesús y puedan responderse quién es Jesús, porque como nosotros conocemos, los judíos no conocían a Jesús. Para ellos solamente fue un profeta, para otros fue un revolucionario, para otros quizás simplemente alguien que hizo bulla en su momento, pero que la sociedad, incluidos los gobernantes, lo sacaron del camino. Sin embargo, 2000 años después, nosotros somos testigos, y nuestra vida es testigo de que nunca fue sacado del camino Jesús. El contexto donde está escribiendo Juan, y que dirige esta carta, involucra tanto a judíos como a gentiles. Y vamos a ver que él se preocupa de hacer llegar el mensaje con claridad a ambos. A pesar de que las ideas de los judíos y de los gentiles eran diferentes, los judíos creían en Dios, pero tenían una perspectiva sesgada de Dios, ¿no es cierto? Si recordamos el Shema, el Deuteronomio 6:4, si no me equivoco, el llamado a Dios es, y la idea de Dios fija es que Dios es uno. Por supuesto, eso es verdad. Pero el hecho de que ellos se cerraran en esa frase, en Dios es uno, implicó que rechazaran a Jesús. Porque su mente, su visión estaba sesgada. Pero el Dios que ellos no conocen es el Dios trino, que aparece en la Biblia. Y la palabra Trinidad, por supuesto, no aparece en la Biblia, lo sabemos todos. Pero eso no quiere decir que los conceptos estén claros ahí. Nosotros podemos ver constantemente la Trinidad. Desde Génesis, cuando lo vamos a completar en unos minutos, habla de en el principio creó Dios y que Dios es el que estaba ahí creado. Entonces, ¿cómo nos iba a ubicar tanto a los judíos como a los gentiles? Para llegar a los judíos, que Jesús es Dios, a lo que ellos no podían aceptar, pone este término en el principio y lo compara con Génesis. Lo hace llegar en la mente de los judíos al Génesis. Y que ellos puedan darse cuenta que Juan está hablando de Jesús. El verbo todavía no ha dicho que es Jesús, ¿no es cierto? Pero vamos a llegar, creo que en el capítulo 14 recién menciona a Jesucristo como ese verbo. Pero nosotros estamos adelantados, ya leyendo Juan, ya lo hemos leído, sabemos que cuando habla del verbo, habla de Jesús. Y les dice entonces que este Jesús es Dios. Que es el Dios que estuvo en el principio de la creación. Y cuando nosotros vamos a Génesis 1:1, de repente aparece arriba, dice así Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es interesante recordar, cuando hemos estudiado esta parte de Génesis, que la palabra Dios que se usa en ese texto de Génesis, el hebreo, Elohim, es un término plural. Y está diciendo, en el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Por supuesto, no estamos hablando de varios dioses, sino estamos hablando de un Dios. Pero la idea que transmite es que había un trabajo conjunto de Dios. Más adelante va a decir, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces podemos ver ahí, de alguna forma, esa Trinidad que conocemos. Elohim, Dios, el Padre, trabajando por medio de la palabra, el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Gracias. El verbo, la palabra de Dios es Jesús. Y Dios estaba trabajando con Jesús en el momento de la creación. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que Jesús estaba en la eternidad con Dios. Porque antes de Dios, antes que Dios creara todo lo existente, no había nada. ¿Quién estaba? Solo Dios. Solo Dios. Pero Dios, en medio de la creación, ya está obrando como ese Dios trino. Ese Dios que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno cumpliendo una función. 3 personas, un solo Dios. Y ahí dice precisamente, dice, era el verbo. Y cuando llega esa parte de era el verbo, que también se traduce como palabra, era la palabra, Juan usa este término para igualmente llegar a tanto a judíos como a gentiles, o a los griegos. Era claro para los judíos la palabra logos. Era una palabra que ellos relacionaban con Dios. Es más, por el temor que tenían de pronunciar el nombre de Dios, ellos muchas veces usaban el término el verbo, refiriéndose a Dios. Entonces
Entonces, cuando ellos escuchan que Juan les dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y después va a decir el verbo era Dios, ellos están conectando que el mensaje de Juan es, este verbo que estuvo en la eternidad con Dios, Jesús es Dios. Como cuando el Señor Jesús, en medio de sus conversaciones, dice, ¿quién eres tú? Yo soy quien soy. Y la reacción de los judíos en vida del Señor Jesús era apedrearlo, era hacerle daño, era, tú estás diciendo que eres Dios. Y el mensaje de Juan es el mismo para los judíos. Él está diciendo, recuerdan a Jesús, Él es el verbo, Él estuvo en la eternidad, Él es Dios. Y es el Dios que tienen que conocer. Y cuando ustedes les pregunten quién es Jesús, ustedes van a poder responder, los judíos, que Él es Dios. Y en el caso de los griegos, ellos también tenían el concepto de logos. Y Juan está tratando de que este mensaje llegue a todos, ¿no? Es como cuando haces una predica y tienes hombres, mujeres, niños, mayores, y tú dices, les hablo, ¿cómo pongo un ejemplo? Tienes que buscar un ejemplo intermedio para que todos puedan entenderlo. Porque si les hablamos, por ejemplo, de los picaperas a los jóvenes o a los niños, Nicole, los picaperas, ¿quiénes son? ¿No es cierto? Y lo que está haciendo Juan es eso, acercando el mensaje a ambos lados, tanto a judíos como a los griegos. ¿Cómo llegó a los griegos? Ellos saben qué es el logos. Ellos tienen en su mente un concepto de logos, ¿no? Para ellos el concepto de logos tenían que el logos tenía el poder sobre el mundo. Entonces cuando él les habla del logos, le dice, ustedes saben qué es el logos, en el poder. Yo les digo que Jesús es el poder. Pueden conocer al logos, a Jesús. Él es quien ha venido a la tierra y tiene el mensaje de Dios, ha venido en forma humana. Y por supuesto, si nosotros queremos remontarnos a la idea del logos, de este verbo en acción, nos podemos remontar al Antiguo Testamento. Ya lo vemos en Génesis, porque ahí vamos a la palabra accionando en medio de la creación, ¿no es cierto? Dice en Génesis 1:3, dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios se hace efectiva. Acción. Y podemos verlo también en el Sinaí, cuando están los profetas hablando, en muchas situaciones identificamos este verbo, este logos, esta palabra, como algo de acción, como una palabra que involucra acción. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Parece que estuviéramos escuchando el Nuevo Testamento. Y este pasaje es de Salmo 33:6. Esa verdad es la que está transmitiendo Juan en medio de su mensaje. Él sabe que están escuchando a los judíos, sabe que están escuchando a los gentiles, y él llega a sus mentes con el mensaje adecuado. Tú sabes de qué estoy hablando. ¿Recuerdas Salmos? Sí, ahí dice que Dios hizo todo lo existente. Y yo te digo que el verbo es el que hizo todo lo existente. Tanto los judíos como los griegos fueron impactados por este mensaje, porque les estaba hablando del logos, les estaba hablando de la palabra de Dios. Y dice el pasaje, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese texto habla mucho más de que es Dios Jesús. Sí entendemos el concepto de que Dios, claro que Jesús es Dios, pero en este pasaje también se remarca el hecho de la unión, de la comunión que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, y cómo comparten no solamente el espacio en que están, sino el carácter, la esencia y el ser de Dios. Y la idea que transmite Juan es esa. Tú conoces a Jesús. Si tú conoces a Jesús, debes primero reconocer que Él es Dios. Si tú dices que conoces a Jesús, es imposible que no lo aceptes como Dios. Y eso va a tener una repercusión en la vida de la gente, probablemente. Y el verbo era Dios. Me imagino escuchando esto los judíos, rasgándose las vestiduras, poniéndose incómodos, porque la idea que ellos tenían del Mesías, porque ya estaban ellos entendiendo,
Juan está diciendo que este Jesús o ese Jesús es Dios. Pero si él era el Mesías, los judíos entendían que el Mesías era un hombre, la continuación del reino del rey David. Era la imagen del rey David traída al momento en que Dios era el rey del Mesías. Y yo decía, ok, va a venir un rey, un ser humano, capacitado como líder, con mucha estrategia y capacidad, pero va a ser un hombre, nada más. Y entonces viene ese mensaje en el que él dice, y el verbo era Dios. Y Jesús es Dios. Y entonces ellos deben haberse confrontado contra lo que están pensando, contra lo que creen. Ahora, ¿qué implica que Jesús es Dios? ¿Qué implica para nosotros que Jesús es Dios? Si tú crees que Jesús es Dios, lo primero que se me ocurrió cuando yo meditaba sobre este tema es, me lleva a adorar. Porque solamente Dios merece adoración y reconocimiento. Me lleva a agradecerle, porque Él me ha permitido conocerlo. ¿Cuándo? Cuando era su enemigo, cuando le había dado las espaldas, cuando no merecía ni su cercanía. Él me ha permitido conocerlo realmente. Jesús no solo fue un hombre bien intencionado, no fue solamente un líder, que sí fue un líder, por supuesto. No fue un iluminado. Jesús, Dios, se acercó al hombre para salvarlo del pecado. Y es Jesús, porque Jesús es Dios, es que mi salvación es garantizada. Porque Jesús es Dios, es que yo puedo estar seguro de que el perdón de mis pecados es real. Porque Jesús es Dios, yo tengo la seguridad de que voy a resucitar en el futuro. Porque si yo pensara lo que piensan los judíos, o pensara lo que pensaban los gentiles, o lo que piensa mucha gente en la calle que no conoce a Jesús, estaría en grandes problemas. La misma palabra nos dice que sería vano nuestra fe. Debemos preguntarnos, ¿de verdad tengo esa seguridad de que Jesús es Dios? Yo creo que sí, uno puede decir sí, Jesús es Dios. Pero eso implica reacciones en mi vida, de adoración, de reconocimiento de Dios, de una vida que se transforma por medio de lo que Dios hace. Juan está mandando ese mensaje, tanto a judíos como a gentiles, y a nosotros también, para que reaccionemos. Porque en el momento en que nosotros nos damos cuenta de quién es Jesús, nuestra vida debe cambiar, debe ser transformada. No estamos sustentados sobre la capacidad de un líder humano. No es un mago, no es un político, no es un millonario, no es un empresario, no es mi poder, no es mi capacidad lo que me sostiene, sino es mi fe en Jesús. Y Jesús no solamente es Mahatma Gandhi, no es Buda, es Dios. Nada ni nadie puede oponerse. Y nadie puede arrancarme de sus manos. Si yo soy creyente, Él me tiene en sus manos. Mis palabras enseñan que nada le va a arrancar nuestras vidas de sus manos. Y eso puede ser porque Él es Dios y nadie tiene poder sobre Él. Y siente escogido, y siente atraído, y siente perdonado. ¿Qué tenemos que temer? Y sí, Jesús es Dios. Y es lo que transmite Juan en esta primera parte. Pero no solamente nos dice que Jesús es Dios, nos dice también que Jesús es el creador de todo lo existente. Versos 2-3. Y ese era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente, este era en el principio con Dios. Juan está ratificando, repitiendo el verso 1 y empieza el verso 2 con esta misma idea de la unidad, de la comunión eterna entre Jesús y Dios. No los separes. Jesús estaba desde el principio con Dios en la eternidad, Él creando lo existente en el momento en que inició Dios las cosas. No es un ser creado, no es que creó al primero, lo creó a Jesús para que Él construya. No, los dos, tres con el Espíritu Santo, actuando en medio de la creación, como un solo Dios.
Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Este verbo Jesús, trabajando en la eternidad con Dios Padre, en medio de la creación. ¿Qué es lo que podemos ver de la creación de Dios nosotros? Salimos a la calle y aunque ahora hay un montón de cosas que no son creación de Dios, como los carros y todas esas cosas, esos carros vienen de la capacidad que le dio Dios de pensar al hombre. Y los árboles, tenemos un árbol acá que todas las semanas, cuando hay invierno, se empiezan a caer las hojas y los palitos se caen y ensucian, y eso es creación de Dios. Y uno a veces no se pone a pensar en esas cosas maravillosas que ha hecho Jesús en el momento de la creación. Tenemos sol, tenemos invierno, tenemos mareas en el mar, y todo eso está ordenado por Dios. A veces no nos damos cuenta de las maravillas, de lo que significa que Jesús sea el creador. Él estableció el orden de todo. Nada está fuera de su control. Y el verso en Hebreos 1:2 dice así, del Señor Jesús: por el cual Dios asimismo hizo el universo. Es decir, por medio del poder que tenía Jesús, que tiene Jesús, Él hizo todo lo que existe en el universo. No solamente es esta tierra, todo lo creado, todo el orden cósmico está en sus manos. Y si nosotros creemos que Jesús es el creador, entonces nos podemos olvidar del Big Bang y de toda teoría que le quite el orden a las cosas. Creo que hay muchos ejemplos en el tema de la creación para poder desvirtuar que la colisión de dos átomos o no sé qué habrá sido puedan crear. ¿Qué se cayó? ¿Un celular? Si ese celular se cae y se rompe, ¿usted cree que si nos quedamos aquí unos cientos de años, miles de años, se va a reconstruir o se va a convertir en otra cosa? Pero algunos dudosos, por supuesto que no, ¿verdad? Chatarra. Chocamos el carro de nuestro hermano Víctor, perdón por el carro hermano, chocamos su carro, se destruye y entonces nos quedamos ahí sentaditos todos, esperando 100, 200 años, 300 años, y entonces mágicamente se rearma el carro y lo siguen usando. Esa es la teoría del Big Bang. Esa es la mentira que nos venden, que los científicos sostienen. Pero si yo sé que Jesús es Dios y es el creador de todo lo existente, no puedo creer eso. Y no puedo creerlo cuando veo gente que es sana, que se corta y se mejora. ¿Quién diseñó eso? ¿Quién es el ingeniero de eso? El químico. Eso solamente lo puede hacer Dios. Véanse ustedes mismos. La perfección de sus cuerpos. Sanamos, nos curamos, y aún cuando estamos mayores, viejos, siguen funcionando las cosas, menos óptimo que antes, pero siguen funcionando. Ya no me puedo agachar como antes, pero no es un tema de Dios, es un tema del pecado que también ha afectado a nuestros cuerpos. Pero la palabra nos dice que llegará un momento en que iremos resucitados a su presencia y este cuerpo de muerte, afectado por el pecado, va a estar con 60 kilos y puro músculo. ¿Es cierto? No importa, pero estaremos para el Señor Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Jesús, actuando en el cumplimiento de la voluntad del Padre, creó todo lo existente. Vamos a demostrar que esto es cierto no solamente aquí. Si nosotros nos movemos, en especial en Juan, por supuesto, pero en otros textos de la Biblia, vamos a ver que Dios está obrando siempre en esas formas de creación. ¿Recuerdan la boda de Caná? Había una fiesta matrimonial, llega el Señor Jesús y había agua, se había acabado el vino. La costumbre normalmente era sacar el buen vino al principio y al final ya sacar el vino de menos calidad, porque si así es, hermano. ¿Y por qué lo hacían?
Porque al principio todos le dan, qué bacán, el que me ha invitado a compartir un buen vino. Y pasaba el tiempo y empieza a tomar un vino de menos calidad, pero no te das cuenta porque tienes varios vinos, ¿no? De acuerdo. Pero llega un momento en que el vino se acabó. Y le dice, su madre, María, le dice, hijo, por favor, se acabó el vino, salvo. Y él transformó el agua en vino. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y si alguien en el mundo puede hacer eso, lo reto que me lo enseñe, es posible. Sería millonario comprar agua y vender vino. Y de buena calidad, porque dice que cuando lo sacaron a los invitados, todos decían, oh, wow, excelente este anfitrión. Nos ha sacado un vino de mejor calidad al final. No es como nosotros que somos amarelos, no. Él trajo el mejor, pero el mejor lo había hecho el Señor Jesús. Y es así como podemos ver en Juan esta muestra del Creador. En el desierto, una discusión que tengo con mi jefe, el gerente de la empresa, a veces cuando hablamos de Dios, y él no cree, por supuesto, y él siempre me reclama esta verdad de la creación de Dios, ¿no? Está en el medio del desierto, está con muchos seguidores, y entonces es la hora de comer. Y hay no sé cuántos peces, no lo recuerdo, creo que 5 o 6 peces, un par de hogazas de pan, y señores, todo lo que tenemos, hay miles de personas aquí, ¿qué hacemos? Tráiganla, voy a orar, y dice, a ver si vayan y repartan. Y no se acababa el pan, no se acababa el pescado, y seguían. Dice que cuando ellos regresaron, sobraron canastas todavía. Es una muestra del poder de Dios, de Jesús, para crear. Y mi jefe siempre me reclama y dice, ¿por qué regalaba lo que no era suyo? Qué barbaridad con Jesús. Yo le digo, pero si él ha multiplicado lo que había, no ha quitado, ha dado más. Ha dado más de lo que había. Y esa es la obra de Jesús en la vida de las personas también. Él siempre nos da más de lo que nosotros esperamos. Si entendemos esta verdad que a Jesús como creador de todo lo existente, vamos a reflexionar también sobre el hecho que es el sustentador. Han pasado miles de años. Dios creó esto en un momento y sigue funcionando. Y sigue funcionando no porque lo han dejado a la deriva, sino porque Él tiene el control. Siempre ha tenido el control sobre todo lo que existe. Y si yo sé que Dios tiene el control de todo, y que ha pasado tanto tiempo y todo sigue funcionando bien, yo puedo estar tranquilo, seguro en lo que Dios va a hacer. Que en cualquier circunstancia, pase lo que pase, no hay azar. Dios está ahí. Él está manteniendo las cosas en orden. Y no hay nadie que pueda obstaculizar. Nadie tiene poder para derrumbar la obra de Jesús. Ni la física, ni el espiritual. Porque estoy hablando de la creación física. Pero hay una creación que viene después, cuando hablemos de la luz y la vida, que es una creación espiritual. Y Dios está ahí. Jesús está ahí. Y su obra no puede ser destruida. No puede ser destruida. Jesús es vida y luz. Por último, verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Juan nos sigue mostrando a Jesús y respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es la vida. ¿Quién es Jesús? Él es la luz. Una luz que tiene un propósito. Igual sigue manteniendo, no sé si se dan cuenta, pero los llamo a que se pongan atención a esto, sigue manteniendo Juan la conexión con Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Creó los cielos y la tierra y llegó un momento que crea la luz, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Pónganse a pensar en unos segundos. ¿Qué pasaría si no hubiera luz? ¿Por qué necesitamos luz? Hasta el hermano Miguel Fernández, que es médico, nos podría ilustrar un montón sobre la luz. Pero si pensamos en las plantas hacen un proceso que se llama fotosíntesis y necesitan de la luz.
Y cuando la luz actúa en medio de esa fotosíntesis, hace una transformación que hace que cambien internamente y eso produce aire. Sin luz no habría esa regeneración de aire. Estaríamos muriéndonos, no sé cómo estaríamos. O con balones de no sé. Pero no solamente es eso. Nosotros, los seres humanos, necesitamos de la luz. Cuando tú estás deprimido, el médico te dice, toma tu vitamina D y sal al sol. Sal al sol. No quiero salir al sol. Sal. Vete a la playa, sal a caminar. Toma sol. El sol, a luz, genera un proceso interno en el cuerpo del hombre, pero nos admitiendo el hermano Miguel Rodríguez, que es autoridad médica. Pero es cierto, el sol causa una transformación y genera ¿cómo se llama? Serotonina, ¿no? Genera serotonina. Y la serotonina te activa. Y el proceso es al revés. Cuando en la noche se va el sol, hay oscuridad, tu cuerpo genera melatonina. Están al día, hermano. Muy bien, excelente. Puedes tomar melatonina también para dormir, nos ayuda un poquito. Pero ahora hay melatonina para tomar, es cierto, la verdad. Tú puedes comprar tu blister de melatonina, te lo tomas, te ayuda a dormir, es natural. No estoy recomendando, si acaso no lo tomen, pero es una opción para el paciente serio. La pregunta es, ¿por qué tenemos que tomar melatonina en pastillas? Si hay sol, si hay luz, si hay oscuridad. Porque nos estamos desconectando. Pero la realidad es esta. La realidad es que el diseño de Dios en medio de la creación, Él creó la luz. Y su propósito es mucho más allá de alumbrar. Y Juan mantiene esa conexión de Génesis, el momento de la creación, que Dios, Jesús, el Creador y Dios Todopoderoso, crea la luz en su momento y lo conecta con esa luz de Jesús. Y Jesús también puede transformar tu vida. Mucho más allá de la melatonina, mucho más allá de la dopamina, mucho más de la serotonina. Porque Dios transforma los corazones, Jesús transforma los corazones. Y el pasaje sigue y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Ese es el impacto de Jesús como la luz. No es para una sola persona, es una luz que va a alumbrar el corazón de las personas en todo el mundo. Sin Él, sin Jesús, si Jesús no existiera, si Jesús solamente fuera el hombre y no fuera Dios, no fuera el Creador, no sería esa luz que nos puede iluminar espiritualmente. No es esa luz que un día nosotros vimos, que nos abrió los ojos, que nos mostró quiénes éramos, hombres y mujeres, pecadores. No somos más. No somos más, hermano. Somos solamente pecadores. Pero por la gracia de Dios estamos hoy aquí. Por la gracia de Dios tenemos todo lo que tenemos. Por la gracia de Dios tenemos un mundo en el que podemos vivir, respirar y no hay contaminación tal como la que podría haber si no estuviera el diseño de Dios. Y es Jesús el único que puede destruir, derrotar a las tinieblas. Y todos nosotros hemos estado en las tinieblas en algún momento. ¿Es así o no? Todos hemos estado en las tinieblas en algún momento. Y si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, tengo la lamentable obligación de decirte que estás en tinieblas. Porque tu mirada es cegada, no ves la verdad. Y no vas a aceptar a Jesús como Dios, y no vas a aceptar a Jesús como el creador de todo, y probablemente creas más en el Big Bang que en lo demás. Pero esa luz que vino al mundo, Jesús, es igual a alguien que está buscando que tú lo conozcas, como ese Dios todopoderoso que trae la luz a los corazones. Una pequeña luz puede romper el gobierno de la oscuridad. Podemos estar en un sitio oscuro y al prender nuestro celular, la lámpara, que puede ser pequeñita, nos da la forma de salir de ese lugar.
Tenemos la suerte de que Jesús no es una luz pequeñita, sino es una luz grande. Y la luz, dice, es más fuerte que las tinieblas, y las tinieblas no triunfaron contra él. Me gusta una versión que encontré cuando estaba escribiendo este mensaje. Dice, esa luz, Jesús, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido discernirlo. Esa es la realidad de Jesús como Señor y Salvador, como luz de la humanidad. Nada puede apagar su luz. A pesar de la oscuridad, a pesar de esa oscuridad que se genera con el pecado, con la incredulidad, Él rompe esas resistencias. ¿Cuántos años estuvimos sin Jesús nosotros, si analizamos nuestras vidas? 40 años de mi vida sin luz. Y de repente, en la gracia de Dios, en un momento dado, Él me dejó la luz. Y esa luz cambia. Hemos preguntado, ¿tenemos esa luz? ¿Es parte de nuestra vida la luz? ¿O estamos transitando, caminando este tiempo en la tierra en la oscuridad? Confiando en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestro dinero, en nuestro ser. Creo que si podemos responder quién es Jesús para mí, quién es Jesús para ti, podremos saber si estamos en la luz o en las tinieblas. Depende de nuestra respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Para que nos demos cuenta de si estamos en la luz o en las tinieblas. Si tú no puedes creer en Jesús como Dios, como Creador, como aquel que transforma las vidas, como Dios que vino en cuerpo aquí para morir por la maldad de los pecadores, si tú no puedes creer eso, estás en tinieblas. Así es, siempre es. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si nosotros sabemos quién es Jesús, tenemos una misión. Nosotros hemos recibido la luz, ¿no es cierto? Los que hayan recibido la luz de Dios, de Jesús, ¿pueden levantar la mano, por favor? Si ustedes han recibido la luz de Jesús, ustedes son portadores de la luz. Tienen la luz en ustedes. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, el sello de salvación. Si somos creyentes, somos portadores de ese mensaje. ¿Cómo lo podemos compartir? Compártelo con alguien que necesita el mensaje. Hay un montón de gente alrededor tuyo que lo necesita. ¿Cómo lo puedes compartir? Compórtate como un creyente, como alguien de luz, anda en luz. Si conocemos a Jesús, al Verbo, tomemos tiempo con Jesús. Tomemos tiempo. Esta época lo mencionaba Alejandro cuando estaba en medio de las alabanzas, y él dijo que podíamos estar capturados, no equivocarnos, por la tecnología y por las cosas diarias. Y eso puede robarnos y hacernos perder la bendición de ser quienes compartamos de Jesús, pero también nos hace perder el disfrutar de Jesús, buscando en su palabra, orando. Me alegra mucho ver a la iglesia orando en la mañana. Me gustaría más ver a muchos más. Es decir, que todos los que estamos aquí en ese momento estuvieran a las 10 de la mañana y podemos orar. En verdad, eso sería precioso. Pero sí me alegra ver que muchos están tomando esto no como una obligación, no como tenemos que orar para cumplir el protocolo de la iglesia, sino creo que lo están haciendo porque creen que es importante orar. ¿Y qué es importante orar como iglesia? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar juntos, pero también tenemos que leer la palabra. Si hay alguien que no conoce a Jesús, si has entendido estas verdades de Jesús, que Él es Dios, que Él es el Creador, que Él es la luz, yo te invito a que tú lo hagas tu Señor, que tú lo aceptes como tu Salvador. El regalo que viene con Jesús es gigantesco. Vas a tener problemas, vas a tener momentos difíciles, pero con Jesús no vas a ser feliz. No va a ser perfecta tu vida, no va a ser perfecta. Quien te diga, ven a los pies de Jesús, acepta a Jesús como tu Salvador, porque todos tus problemas se van a acabar, te están mintiendo. Es más,
La palabra nos enseña que los que son creyentes van a sufrir persecución, van a tener problemas, van a ser probados. Y aquí no te queremos mentir, te queremos decir cuál es la verdad. Pero si tú estás con Jesús, si eso te pasa solo, es terrible. Si tú estás con Jesús, eso lo puedes avanzar y pasar. Y vas a tener una comunidad que va a estar contigo, orando, acompañándote, sufriendo contigo. Si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que lo conozcas y Él te ayude a corregir el camino. Porque Él te va a poder mostrar esos lados en que tú no estás en el camino de Dios. Él te va a poder mostrar y va a dejar que tú veas cómo estás viviendo mal. Porque desgraciadamente, cuando estamos sin Jesús, vivimos mal. Aunque tengamos dinero, aunque tengamos poder, aunque tengamos todo lo que el mundo te ofrece, aunque tengas la mejor situación económica, si estás sin Jesús, estás muerto. Si estás sin Jesús, eso no vale nada. Si estás sin Jesús, tu camino es a la muerte. Hebreos 1, 2 y 3 dice: en esos postreros días nos ha hablado el Señor Dios Todopoderoso por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Jesús, hermanos. Ese es el Jesús en el que creemos. Los invito a vivir para Jesús. Y si no conoces a Jesús, te invito a que tú te unas a vivir para Jesús. Acompáñame a orar. Señor, cuán bueno eres, Señor. Tú siempre paciente con nosotros, mostrándonos tu verdad, permitiendo que reflexionemos, viendo cuán grande eres tú, Señor. Eres Dios, y no hay más que decir, porque eso involucra, Señor, tu poder, tu grandeza, tu amor por nosotros al acercarte, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Que al recordar esto, Señor, esas tres verdades sobre nuestro Señor Jesús, que Él es Dios, que Él es Creador y que Él es vida de luz, eso nos lleve a una vida de compromiso contigo, Señor, que implique amarte en medio de nuestras acciones, que implique anhelar tiempos contigo, que implique hablar de ti, Señor. Oro también, Padre, terminando este tiempo, por aquellos que no te conocen, para que tú en tu misericordia les permitas ver como lo hicimos nosotros en momentos. En momento en que estábamos perdidos, sin Dios, viviendo para nosotros mismos. Tú nos rescataste. Oro porque ellos puedan ser rescatados del pecado y se glorien con nosotros en conocer a Jesús, el Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús.